Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Acompáñame a Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Habíamos terminado el capítulo 10 la semana pasada y el día de la entrada triunfal, que hace un par de meses lo tuvimos, tocamos el pasaje del 1 hasta el 11. Entonces, lo vamos a saltar para poder revisar del 12 hasta el 19. Ya nos lo saltamos porque ya lo vimos. Si quieres escucharlo, pues nos ha dado la oportunidad de grabarlo y quieres escucharlo, adelante, lo puedes hacer por la página en YouTube. Entonces, vamos a 11, del 12 hasta el 19. Voy a tomar lectura, me siguen, por favor. Y dice así la palabra de Dios. 11, Marcos 11, del 12 al 19. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, pero porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo, por este lugar, Señor, el cual tú has permitido que los tuyos, Padre, tu pueblo, Señor, se reúna para escucharte, Señor. Guíanos en este tiempo en tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, sea tu Espíritu hablando, seas tú exhortando, seas tú animando, seas tú instruyendo, capacitándonos, Padre, y que hagas, Señor, lo que solamente tu palabra puede hacer, Señor, transformar y permitirnos ver, Señor, quiénes somos nosotros en nuestra condición, Señor. Verte a ti, Señor, y quedar asombrados, Señor, y en ese asombro poder buscar hacer tu voluntad, buscar atender a lo que nos llamas a hacer, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de provecho para cada uno de nosotros, Señor. Podamos guardarla, podamos atesorarla, aplicarla de la mejor manera, Padre. Necesitamos tu ayuda para esto, Señor, y tu intervención en cada uno de nosotros. Así que glorifícate en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Seguimos en esta línea de Marcos, con esta serie de predicaciones. Estamos ya capítulo 11, 12 al 19. Estamos ya casi en la recta final. Estamos entrando, desde el capítulo 11, estamos entrando a la tercera sección, dado que Marcos se divide en tres partes de acuerdo a la ubicación donde estaba Jesús. Entonces, desde el 11 Jesús ya entra a Jerusalén, es decir, ya vamos a tocar ya esta tercera parte, donde Jesús ya entra triunfalmente, ya es entregado, muerto, sepultado y resucitado. Entonces, vamos a ver que a partir del 11, recuerden también que les he comentado que todo el desarrollo del Evangelio, Marcos toma textos para hablar de un tema en específico. Entonces, a partir del 11, Marcos va a hablar acerca de la autoridad de Jesús, ¿no? Va a hacer énfasis en esta autoridad de Jesús, tal así que en este pasaje podemos observar que los mismos escribas, los mismos religiosos que estaban ahí cuando Jesús hizo azotes,
le tenían miedo, ¿verdad? Tenían temor de esto. Vamos a ver a Jesús en su autoridad, ¿verdad? Cómo Él pone orden, cómo Él pone orden en cuanto a las cosas de Dios, puesto que Él dice, esta casa es de mi Padre, ¿no? Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Vemos muy en énfasis esta parte de la autoridad de Jesús. Vamos a ver este punto muy marcado. Entonces, vamos a ver la autoridad de Jesús aquí, expuesta por Marcos, ¿no? Ya una vez, incluso desde el capítulo, desde los pasajes anteriores, cómo Jesús entra, ¿verdad? Con autoridad. Sí entra en un pollino, sí entra de una forma humilde, ¿verdad? Pero entra con autoridad también. Entonces, veíamos, o en el pasaje anterior, veíamos que la gente reconocía esta autoridad, tendía sus mantos, le recibían a Jesús, le daban la bienvenida a Jesús como el Hijo de David, cantaban salmos al ver que Jesús venía entrando a Jerusalén, ¿no? Te decía, el entrar en un pollino mostraba una autoridad humilde, pero también una autoridad servicial, ¿no? Jesús venía a servir, no a ser servido, ¿no? Contrario, ¿verdad? Contrario a la autoridad de los romanos, que cuando entraban a una ciudad, pues muchos les aplaudían, ¿verdad? Venían fortalecidos, venían con el botín, ¿verdad? Era muy contrario como Jesús mostró la autoridad con los suyos, ¿no? Entonces, Jesús, vemos que ha aceptado estas alabanzas de la gente al entrar a Jerusalén, ¿no? Dado que estaban cantando las escrituras, ¿verdad? Aunque vamos a ver que gran parte de esta gente que estaba cantándole a Jesús, más tarde le va a gritar que lo crucificaran, ¿no? Así que ahora se va a dar un cuadro donde Jesús va a mostrar la apariencia de un pueblo ante las cosas de Dios. Vemos en los primeros versículos que leímos, vemos un tema interesante acerca de la maldición de la higuera, ¿no? De hecho, así se llama como el título, que lo ponen así las Biblias, maldición de la higuera estéril, ¿no? Y no solo va a mostrar este hecho de la situación del pueblo de Israel, sino también en un sentido la va a secar, es decir, la va a condenar como tal, ¿no? Entender, ¿verdad?, que Israel fue el medio por el cual fue preparada la venida de Jesús, ¿no? Sin embargo, a la luz de la Escritura, vemos que Israel se les confía, ¿verdad? Se les confía al pueblo, pero vemos que a lo largo de esta confianza que se les dio, ellos buscaron apropiarse de esto, de algo que no era de ellos, ¿no? Buscaron distorsionar lo que era de Dios, no guiaron al pueblo a Jesús, ¿no? La idea de Dios darle esta administración, por así decirlo, a los judíos para preparar a Jesús, pues no la llevaron a cabo como tal. Y lo vamos a ver en la parábola del capítulo 12, ¿no?, de los ladrones malvados. Entonces, ellos distorsionaron lo que Dios les había entregado, no guiaron al pueblo para que se prepararan para Jesús. Al contrario, ¿verdad?, fueron de tropiezo para el pueblo. Y este texto se verá de manera simbólica real las consecuencias del pueblo de Israel que no hizo el encargo que Dios tenía para con ellos, ¿no?, de una manera correcta, ¿no? Pero también vamos a ver la gracia de Dios ante esta situación, ¿no? Antes preguntar, para poder reflexionar, antes de entrar al texto, preguntarte, ¿cómo afecta la autoridad de Jesús a tu vida? ¿Es Jesús tu máxima autoridad? Si sí lo es, ¿cómo afecta esta autoridad de Jesús? Cuando Él viene a ti, ¿no?, cuando Él viene a ti en poder, en gloria, en bondad, ¿eso causa a ti un despertar? ¿Causa a ti una movilidad para darle la gloria a Él? ¿O quién es tu estándar de autoridad? ¿Mm? Si es Jesús tu estándar de autoridad, entonces hay algo que has venido aparentando, hay algo que has venido tratando de esconderte de esta gran autoridad.
¿no? ¿No? A veces sucede que cuando entro a clase, siempre que entro a clase, y más con niños de secundaria, en el segundo de secundaria, están muy inquietos los niños. Entonces, cuando entro a clase, pues están desordenados, pues están gritándose, aventándose la bolita de papel, ¿no? Y esto probablemente por el que el profesor anterior a lo mejor no tenía el orden, o a lo mejor cuando salió todos fueron desorden, ¿no? Entonces, una de las prácticas que me ha ayudado bastante es pararme enfrente y no decir nada, solamente pararme enfrente. Todavía no dejo mis cosas, sino me paro enfrente y nada más observo, ¿no? Y entonces, poco a poco empiezan los niños a ver, ah, ahí está el profesor, y se empiezan a acomodar y se empiezan a codear, dicen, ah, ya llegó, ¿no? Y entonces empieza y ya, entonces es ahí donde empiezo yo a decir, a ver, acomoda tus bancas, vamos a empezar, saca tu cuaderno y empezamos el tema, ¿no? Y hacer esta práctica me ha ayudado mucho porque ya antes de que yo empiece la clase, ya por ahí de los 3, 4 meses, al hacer esta práctica constantemente, entonces ellos ya saben que cuando yo llego ya debe estar el cuaderno en la mesa, que ya deben estar las bancas alineadas y que deben estar en silencio, ¿no? Para poder comenzar la clase. Pero al principio cuesta trabajo porque están todos así desordenados, ¿no? Entonces, digo este ejemplo porque a lo mejor este ejemplo es cuando yo llego, pero Jesús está con nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es tu actitud cuando entras tú a la presencia de Dios, ¿no? ¿Hay desorden? ¿Estás como no sabes qué hacer, ¿no? Pero cuando Él está de frente, entonces dices, voy a ordenar, ¿verdad? Voy a darle la gloria a Él. Entonces comienzo a vivir conforme a lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Es así tu vivir con el Señor Jesús? Uh-huh. Y así pasa ante la presencia de Dios. La presencia de Dios te lleva a una vida ordenada o una vida de apariencias con Él. Y ese es uno de los temas que queremos tocar el día de hoy, se llama, el título, le pusimos así, pon orden. Decirle al Señor que Él ponga orden a nuestras vidas, que al ver su autoridad, que al ver su majestad, su gloria, cantábamos hace ratito su gloria, entonces al ver su gloria podamos nosotros decir, Señor, quiero estar contigo, quiero ordenar mi vida, ¿verdad? Quiero alinearme contigo, ¿no? Y al decir esto, entonces reflexionar cómo estamos siendo en el plano horizontal y poder corregir lo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Corregir en Él lo que no está alineado a su voluntad, ¿verdad? Meditar constantemente qué es lo que no hace que yo esté completamente en su voluntad y que no esté yo atendiendo a la autoridad de Jesús. Es el propósito de hoy, que seamos llevados a esto, a la reflexión y también a la acción de lo que debo hacer para estar en la presencia, al estar en la presencia de nuestro Dios, ¿no? Así que entonces vamos a entrar al texto, vamos a entrar al versículo 12. Empieza el versículo 12 al día siguiente, ¿no? ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente de que Jesús entra triunfalmente a Jerusalén. Recuerdan también que cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, Jesús se dirige al templo. O sea, entra a la ciudad, pero Jesús se dirige al templo y dice el pasaje anterior que Jesús empieza a observar el templo, ¿no? Entonces al día siguiente empieza a inspeccionar. Entonces al día siguiente de eso, entonces dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, ¿no? O sea, cuando salieron de este lugar, tuvo hambre, y dice enseguida, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como, de repente hay varias, como en cuanto a la ubicación de Jesús. Incluso, por ejemplo, Juan, desde el capítulo 2, va a mostrar este hecho de que Jesús volcó las mesas. Algunos dicen que pudo haber sido 2 situaciones en las que sucedió de que Jesús volca las mesas, a lo mejor al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Entonces aquí en Marcos, el hecho que va a suceder después de la higuera, entonces es la segunda volcadura, si lo podemos decir así,
de cuando Jesús volca las mesas. Entonces, Jesús, al entrar a Jerusalén, inspecciona el templo. Entonces se va a Betania otra vez con sus discípulos, ¿no? Que probablemente Betania era un lugar seguro, porque todavía no era el tiempo de su muerte. O sea, todo debía ser conforme al tiempo de Dios. Entonces entra a Jerusalén, entra al templo y regresa a Betania para estar en un lugar seguro. Y recuerden que en estos momentos, bueno, Jesús lo están buscando y lo quieren matar inmediatamente, ¿no? Entonces Jesús va a hacer otra serie, muchas cosas todavía, de aquí a que lo arresten. Entonces regresa a Betania y pasa la noche en Betania probablemente, ¿no? De hecho, Mateo 21:18 dice que por la mañana salieron de ese lugar, ¿no? Lo que significa que entra a Jerusalén, regresa a Betania, pero por la mañana, o sea, pasa la noche en Betania, por la mañana vuelve a regresar bueno, va camino a Jerusalén otra vez. Entonces, cuando salen de Betania, ¿no? Por la mañana, entonces cuando Jesús ve de lejos este árbol, ¿verdad? Esta higuera, ¿no? Pero me encanta más porque dice que tuvo hambre. Aquí se nos muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Tuvo hambre, tuvo necesidad de comer, ¿verdad? Y dice que vio una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. O sea, Jesús, al ver esta higuera frondosa, al verla muy bien desde lejos, ha dicho, pues probablemente tenga higos, ¿no? Pero dice, cuando llegó ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús ve que este árbol tenía un buen aspecto de lejos, ¿no? Tenía muchas hojas, ¿no? Y pareciera que por su aspecto de esta higuera, pues pareciera que por su aspecto debería también tener higos, ¿verdad? Entonces Jesús, al tener hambre, va a esta higuera a ver si hallaba algo, pero dice aquí que no halló sino solo hojas, ¿no? Entonces estaba buscando a Jesús y no, dijo, por lo menos si tiene muchas hojas, por lo menos a lo mejor un higo debe tener, ¿no? Pero no halló higos, ¿no? Pero observen que Marcos dice aquí que no era tiempo de higos, ¿no? Pero dice el 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. El punto aquí no era los higos, porque Jesús sabía que no era tiempo de higos. El punto era que había hojas, ¿no? Y en ese tiempo las higueras, cuando no es tiempo de higos, tampoco tienen hojas. Entonces el punto aquí es que había muchas hojas, pero no tenía higos, ¿no? Entonces, es decir, este árbol pretendía tener higos, pero no tenía higos. O sea, se veía muy bonito por fuera, pero por dentro no tenía nada, ¿no? Entonces, por eso la reacción fue decir de Jesús, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Jesús maldice al árbol porque éste profesaba dar buenos frutos y solo tenía hojas. Es decir, solo aparentaba lo que no tenía, ¿verdad? Y Jesús dice esto porque, y lo va a decir a razón de lo que va a hacer al entrar al templo. Y lo va a hacer a razón de lo que él viene a hacer también, ¿no? Esta imagen de lo que Jesús observaba en el árbol era el pueblo mismo de Israel, ¿verdad? Estos profesaban, ¿verdad?, tener fruto, ¿no? Sobre todo estos líderes religiosos, ¿verdad?, profesaban tener fruto, hacer cosas, ¿no? Ellos se les había encargado la viña de Israel, ¿verdad? Y se les encargó prepararlos para la venida del Hijo. Pero solo Jesús encontró apariencias, ¿sabes? Solo Jesús encontró, ellos quisieron apropiarse de lo que Dios les había entregado, ¿no? Y Jesús maldice la higuera como una señal profética de que Dios pronto destruiría Jerusalén. Y destruiría el templo, además, ¿no? He allí la inspección de Jesús, ¿verdad?, cuando entra triunfalmente a Jerusalén, y por esto, y esto por el rechazo, ¿verdad?, porque ellos rechazaron a Jesús, los judíos rechazaron
a Jesús. Vamos a ver en esta parábola del capítulo 12 que este dueño de la viña, ¿verdad?, encarga su viña, y cuando viene el hijo por las cuentas, ¿qué es lo que hicieron estos encargados? Mataron al hijo, ¿verdad? Y esto es el evangelio. Entonces, por eso aquí en esta historia de la higuera, de la maldición de la higuera, nos está introduciendo a esta parábola que Jesús va a decir más adelante. Entonces, de hecho, Jeremías 8:13, si lo quieres anotar, nada más, habla de este trato que iba a tener Dios con los israelitas. Dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Entonces Jesús, en esta ilustración, además de advertir a Israel del trato que tendría con él, es la pauta para lo que va a ocurrir en los siguientes versículos, ¿no? Pero además está también Jesús. Recuerden que Jesús aún está instruyendo a sus discípulos sobre este tema de las apariencias, ¿verdad? Porque ellos veían un árbol muy bonito, pero pues no tenían fruto, ¿verdad? Está Jesús también tratando con ellos sobre este resultado de no vivir bajo el propósito de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo de lo que realmente se trataba, ¿verdad?, de Cristo y su evangelio, ¿no? Entonces, parar un poco y decir: ¿tú cómo estás en esta situación de apariencias? ¿Mm? Podemos vernos muy frondosos de lejos, ¿verdad? Podemos vernos muy, muy cristianos de lejos. Incluso aquí en la iglesia podemos vernos bien, bien bonitos como cristianos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de si nos acercamos, ¿verdad? ¿Hallarían fruto en nosotros? ¿O nos diría el Señor Jesucristo: no tienes fruto, ¿verdad? Y luego el Señor Jesucristo da una promesa que dice: por sus frutos los conoceré, ¿no? Entonces, por eso te decía que este es un tema muy reflexivo en cuanto a que nosotros podamos decir: ¿realmente estoy dando fruto? ¿El fruto para el Señor? ¿O solamente estoy aparentando algo? ¿O solamente voy a la iglesia para aparentar, para que otros vean que sí voy a la iglesia, soy cristiano, pero por detrás que no me vean que me echo un trago, ¿verdad? O que no me vean que hago esto, que no me vean que vivo la mentira, que no me vean que me veo con otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo estás tú viviendo? ¿Estás aparentando o estás realmente siguiendo a Jesús? Otros pueden ver fruto en nosotros, el fruto que es producido por Jesús, que ese fruto que es producido porque Jesús está permaneciendo en nosotros. Ya recordando Juan 15, ¿verdad? Dice: si permanecen en mí, yo estaré en ustedes, ¿no? Dice: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, tú estás produciendo fruto que es resultado de que Cristo está creciendo en ti, de que Cristo está obrando en ti, ¿no? ¿Qué hay de si Jesús se acercara a ti? ¿Vería frutos de verdad? Que Jesús vendría hoy y Él dice: por sus frutos los voy a conocer. Él te conocería y te dijera: ven, siervo fiel. ¿O qué diría de ti? Si tú estás plantado con Cristo, lo veíamos con la hermana en este Salmo 1, ¿verdad? Que este varón bienaventurado es aquel que está plantado junto a corrientes de agua. Y el estar plantado junto a corrientes de agua es porque estamos recibiendo todos los nutrientes. ¿Para qué? Para crecer, y entonces por consecuencia demos fruto, ¿no? Y el agua es Cristo, ¿verdad? Y la permanencia es en Cristo. ¿Tú estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás plantado junto a corrientes de aguas? ¿No? Entonces el Salmo dice: ¿verdad? Bienaventurado es este varón. Entonces Cristo es el fruto, porque si tú plantas a Cristo, pues el fruto es Cristo, ¿verdad? Ya hemos dicho este ejemplo muy repetitivo, ¿no? Si tú plantas naranjas, pues ¿qué te esperas? Pues naranjas, ¿verdad? Tú plantas a Cristo a ti. Si tú implantas a Cristo aquí, Cristo mismo es el fruto hacia con nosotros. ¿Pueden ver a Cristo otros en ti, en tu corazón, en tu vida, en tu trabajo, en tu casa? Tu esposa puede ver a Cristo en ti, tu esposo puede ver a Cristo en ti,
tus hijos pueden ver a Cristo en ti, tus nietos pueden ver a Cristo en ti. Reflexiona sobre eso. No vivamos sobre estas apariencias, que nuestros nietos, nuestros hijos nos vean bien aquí, a mí me vean predicando aquí, en casa sea alguien distinto, ¿verdad? Esta es una reflexión que debemos hacernos constantemente ante esto, ¿no? Entonces, fíjate, dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te das cuenta de que se trata de permanecer nada más en Jesús? No se trata de intentar ser una mejor versión, de que ahora sí ya le voy a subir 2 rayitas, ¿no? O de que ahora sí le voy a echar ganas. No, de la permanencia en nuestro Señor Jesucristo. No se trata de hacer algo para que otros me vean bien. Se trata de estar con Jesús, porque estar con Él me lleva a dar fruto. Permanecer en Jesús me lleva a dar fruto. Solo hay de dos, o permaneces en Jesús o vives ante las apariencias. Observen que la inspección del templo al entrar a Jerusalén y la maldición de la higuera nos lleva a entender la limpieza del templo, de lo que va a suceder enseguida. Y Jesús enseguida no va a consentir esta apariencia que estaban llevando a cabo los judíos en el mismo templo. Lo que no es. Fíjate lo que dice el 15, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, vuelve a entrar Jesús al templo, dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, ¿no? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces Jesús, cuando entra a Jerusalén, pues ve el templo vacío. De hecho, cuando vuelve a entrar ahorita, Jesús estaba en esta zona del atrio de los gentiles, que es ahí donde se permitía vender este tipo de cosas, ¿no? Entra a este lugar y entonces vio que estaba lleno de cambistas, estaban intercambiando cosas. Había acaparadores, ladrones, había personas de cual se le denominaba ladrones, y que estos ladrones trabajaban en cooperación con los sacerdotes, o sea, estaban haciendo business con los sacerdotes, ¿no? Es decir, pues en este de la Pascua, los que venían de lejos para no cargar su animal para el sacrificio, entonces decían, bueno, allá venden, ¿no? Y entonces los que sí llevaban su animal, entonces los mismos cambistas decían, no va a pasar, porque no tiene uña, ¿no? O por cualquier cosita, porque acuérdense que era un animal sin defecto, entonces por cualquier cosita echaban para atrás a estos animales, ¿no? Y entonces decían, bueno, no va a pasar, entonces yo te voy a presentar un animal que sí va a pasar, pero te va a costar tanto, ¿no? Entonces ellos compraban su animal, pero obviamente a un precio elevado de lo que ellos les había costado, o de lo que ellos habían criado, ¿verdad? Entonces una parte se iba a los sacerdotes y una parte para ellos, ¿no? No, del todo no estaba mal que vendiesen, ¿no? Porque era a lo mejor una forma de apoyar, ¿verdad?, a las personas que iban a hacer sacrificio. El problema es que había business entre ya los sacerdotes y los que vendían ahí, ¿no? Una vez acompañé a mi papá porque mi papá chatarrizó un carro, y entonces para chatarrizar este carro era un programa del gobierno. Tú chatarrizabas un Volkswagen de esos viejitos para que te dieran un dinero para el enganche de otro carro nuevo. Entonces llevábamos ese carro al lugar de chatarrización y pasaba lo mismo. O sea, si no tenía un foco, decían, no pasa. Pero ve ahí enfrente, ahí venden la parte que te falta, y ya nada más la pones ahí, le pones cinta y ya va a pasar tu carro. Pero esas partes eran de las mismas partes de los que chatarrizaban esos carros, ¿no? Entonces hacían sus business. Y aparte le decían a mi papá, bueno, pero este motor creo que no es hecho en México, entonces tienes que sacar una factura. Pero dice papá, ¿dónde sacamos esa factura? ¿No? Y dice, pues ve con aquel que tiene facturas, que te haga una factura falsa, ¿no? Y ya pasa, ¿no? Entonces, pues ya estás ahí, ya estás con el carro, un carro que mi papá llevó que no ni siquiera arrancaba porque lo llevamos en grúa. Entonces mi papá dice, pues de modo, ¿no? Y ya pues le dieron y tuvo que repartir mucho dinero
para poder chatarrizar el carro que ya estaba ahí. Y lo mismo pasaba aquí, ¿no? Con estas personas que estaban vendiendo este tipo de animales. Entonces, por eso vemos a Jesús reaccionar, ¿verdad? Como lo dice el verso 15, dice, comenzó a echar fuera a los compraventas, a los cambistas, ¿no? Volcó las mesas y las sillas de los que vendían palomas. En Mateo 21:13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón, ¿no? O sea, los religiosos no solo dispersaron a las ovejas del Señor, no solo no las llevaron a Cristo, sino también profanaron el templo, ¿no? Haciendo este tipo de compraventa, ¿no? Este templo que tenía el propósito de adorar a Dios allí, lo habían convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Ellos no estaban honrando al Padre, ¿no? El cual era el dueño de la casa. Ellos se habían apropiado mismo de la casa, se habían apropiado de la viña, se habían apropiado del templo y hacían lo que querían con el templo, ¿no? Y esto también es de gran reflexión para nosotros, ¿verdad? Como iglesia, a veces queremos apropiarnos de la iglesia, ¿no? Esa es mi iglesia, ¿no? Y se tiene que hacer como yo diga, si los programas deben ser estos, y empezamos a sacar ideas mismas, ideas humanas, metemos ideas del mundo, ¿verdad? Ideas empresariales al mundo. Pero no, o sea, el Señor ha dejado su diseño, ¿verdad? Para su templo, para su iglesia. Entonces, y a veces no honramos al Padre cuando Él es el dueño de su iglesia, ¿verdad? Y entonces, pero los judíos se convirtieron, sí, en un árbol frondoso. Ellos se veían muy bien por fuera, Jesús mismo les había dicho, ¿verdad? Se ven bien por fuera, pero por dentro están podridos, ¿no? O sea, ellos se veían muy bonitos, de hecho oraban en las calles para ser vistos, ¿verdad? Pero no tenían higos, no tenían fruto, ¿verdad? Oseas 10:1-2, ya había, también en el año 700 antes de Cristo, había sucedido algo similar, pero era como más enfocado a los ídolos. Pero fíjate lo que dice Oseas 10:1-2, Israel, dice, es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. O sea, el problema de Israel es que daba fruto, pero no para Dios, sino para sí mismo. Dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos, ¿no? Ya en Oseas ya vemos esta historia de que los asirios conquistan Israel, la zona del norte, e incluso ahí en Oseas vemos que literalmente dice la palabra de Dios que Jehová quiso destruirlos. Jehová, pero vemos la esperanza después que dice, pero él dejó un remanente fiel, ¿verdad? O sea, una matanza como tal, un trato del Señor porque ellos levantaron ídolos a la par de altares para el Señor. Entonces, vemos esta misma situación en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Los judíos se habían apropiado de la casa del Señor, ¿no? Estaban apropiándose de lo que el Señor les había entregado y que tenía el propósito ¿de qué? De llevar al pueblo a Jesús, para que el pueblo esperara a Jesús con el propósito debido. Entonces, ahora Mateo 21:15, que es el pasaje paralelo a Marcos 11, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, dice, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Es decir, mucha de la gente que estaba ahí, que estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo, entonces ellos aclamaron diciendo, Hosana al hijo de David. Pero los escribas y los sacerdotes se indignaron por esto, o sea, sintieron celo porque mucha gente aclamaba a Jesús, ¿no? Por esto.
Además de que ellos estaban mal porque no cuidaron la vía del Señor, profanaron el templo, además se indignaron, ¿verdad? Y eso a veces pasa con nosotros cuando alguien nos quiere corregir por un mal que hacemos, por una situación en la cual no estamos llevando bien la voluntad de Dios, aparte nos indignamos, ¿verdad? Aparte de que alguien nos quiere corregir, nos quiere exhortar, aparte nos indignamos, diciendo, ¿tú quién eres, verdad? Para decirme lo que debo hacer? A la luz de las Escrituras, ¿verdad? Nos indignamos, ¿no? Y empezamos a decir, no que Jesús es todo amor, no que Jesús es toda bondad, no que Jesús es todo misericordioso. Y decimos lo que Jesús es cuando hay una conveniencia para nosotros, ¿no? Cuando queremos cubrir un pecado, cuando queremos hacer las cosas como a nosotros nos conviene, ¿no? Pero nos olvidamos, en esa situación nos olvidamos que Jesús también es toda justicia. Jesús también es toda corrección, toda disciplina también. Sí, Jesús es todo amor, pero también es toda disciplina. Y cuando el Señor nos disciplina es porque nos está amando. Y cuando el Señor nos corrige y cuando el Señor nos permite pasar por algo, también es amor. Y Dios, y nuestro Dios es altamente amoroso, pero también altamente lleno de justicia. Sus atributos son paralelos todos. No es uno más que otro, son paralelos. Al mismo tiempo se cumplen todos los atributos de nuestro Dios, ¿no? Entonces, a veces en el amor es necesario el azote. A veces en el amor es necesario la volcadura. A veces en el amor es necesario el que seamos aplastados, el que seamos apachurrados, el golpe y presión, forjados, ¿no? El forjado es golpe y presión, constantemente, golpe y presión. Y no quiere decir que el Señor no nos ame, sino que nos ama demasiado que Él desea que caminemos junto con Él. Fíjate, Hebreos 12, 6 al 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, ¿no? Y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿No? Dios, hermanos, quiso disciplinar a su pueblo, a ese pueblo que escogió para que porque a través de ese pueblo viniera Cristo, entonces pudiésemos todos los pueblos creer en Él. Puesto que, fíjense, Jesús abre esta posibilidad de los gentiles, ¿verdad? Porque dice en el 15, regrésate un poquito. No es el 15. Dice que ellos profanaron el templo para que se congregaran ahí todas las naciones, ¿verdad? Creo que está más adelante. Bueno, ahorita si lo tocamos. Es el 17, ahorita vamos para allá. Entonces, el Señor, hermanos, no consiente aquello que no va conforme a su voluntad o sus propósitos. Y si Dios ama, entonces Él va a disciplinar. Entonces Él va a tratar con nosotros. Entonces Él incluso va a volcar las mesas de nuestra vida, va a volcar nuestro corazón, va a romper corazones. ¿Para qué? Para que comprendamos, ¿verdad? Que todo se trata de Él. Él necesita ordenar nuestra vida. Y para ordenar necesita romper, volcar, aplastar, ¿no? Tirar, ¿no? Y el acomodar va a doler, ¿verdad? Y el volcar va a doler bastante. Y pues, entonces ahora sí, dice el 16, y no consentía, por eso dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vean aquí esta gran autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El celo por las cosas de su Padre, el celo por la verdad, el celo porque se cumpliese el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor dice algo, cuando el Señor
nos llama a hacer algo, proclama algo en su palabra, ahí acaba la conversación, hermano. Te puede no gustar algo que el Señor dice, pero ahí acaba la conversación. No hay, no hay oportunidad para que nosotros podamos replicarle al Señor. No hay oportunidad para que nosotros podamos decir, para aquella palabra que Él diga, escrito está. No hay oportunidad para que nosotros podamos levantar una queja ante Él. ¿No? Él dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí Jesús abre la puerta a los gentiles también, ¿verdad? Después Pablo va a hablar acerca de esta indiferencia de los judíos y cómo esta indiferencia de los judíos o este mal de los judíos abre la puerta a los gentiles, ¿verdad? Pero así sigue siendo nuestro Dios, hermano. Si nosotros conocemos el escrito está, no hay lugar para apariencias, no hay lugar para frutos para sí mismo, no hay lugar para egoísmo, no hay lugar para mí mismo. No hay lugar para que haya muchas hojas sin fruto, sino que más bien es lugar para cuando el Señor dice escrito está, es lugar para que Dios ponga orden a nuestro corazón, a nuestra vida. Y es necesario que Dios tire cosas, rompa cosas, volque cosas. Seamos derribados, seamos como Pablo, ¿verdad? Tirados del caballo para poder ver a Cristo y decirle a Cristo, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Vean estas dos palabras de Pablo, ¿verdad? ¿Quién eres? Primero conocerte y después, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Entonces, si tú crees, hermano, que no estás bajo esta voluntad de Dios, que has querido dar frutos para sí mismo, que has estado viviendo en apariencias, quizá con un pie en el mundo, otro pie con Dios, tú deja que el Señor te derribe, te tire, que ponga orden bajo su palabra, comience a obrar para que ahora el fruto que tú des, lo des para Él, para su gloria. En una ocasión el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos que una planta es necesario que crezca primero para abajo, ¿verdad? Que eche raíz, ¿no? Y cuán difícil es para las plantas echar raíz hacia abajo por la gravedad, ¿verdad? ¿No? Entonces el Señor les daba esta enseñanza a sus discípulos, decir qué difícil es cuando para crecer para arriba primero hay que crecer para abajo, bajo presión. Entonces es necesario, hermanos, muchas veces ante nosotros el azote para poder ver a Cristo tal cual es, ¿no? Algo que muchos no están dispuestos a pagar, ¿verdad? ¿No? Si voy a ser azotado, ¿para qué sigo a Cristo? Mejor sigo así, ¿eh? Muy cómodo, ¿no? Pero damos gracias, ¿no? Por nuestro Dios, por este azote que quizá Él nos ha o ha tratado con nosotros en el azote. Porque quizá de no ser por este azote que hemos recibido de parte del Señor, quizá no lo hubiésemos conocido. Quizá si no fuera por este periodo de prueba o estas situaciones, estas pérdidas, quizá a lo mejor no lo hubiéramos conocido. Entonces damos gracias a Dios también por eso, ¿no? Y dentro de nuestras oraciones debe estar esto: Señor, para que pueda amarte más, si es necesario el azotearlo, pero cuida de mí, ¿no? Pero ten piedad de mí, ¿no? Estoy para ti, Dios. Entonces, 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros? O sea, si tú has confiado, no ignores que tu cuerpo, ¿verdad?, es templo del Espíritu. Pero primero, antes de eso, el templo de nosotros debe ser derribado. O sea, antes de que el Espíritu pueda morar a nosotros como templo, el templo de nosotros, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, debe ser derribado. Las mesas de nuestro cuerpo carnal debe ser derribado, debe ser volcado, debe ser ordenado por el Señor, para que entonces ahora sí en fe venga el Espíritu hacia nosotros y podamos entonces entender, tener una mejor visión de Dios
conocerle y vivir para Él, para su gloria. Así tengamos que pasar muchas cosas para que Cristo se conforme, ¿verdad? Nosotros, aflicciones, ¿verdad? Enfermedad, dolores, azotes, angustia, preocupación. Pero todo esto, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Todo esto es para alabanza y gloria de nuestro Dios. Hermanos, el Señor quiere volcar, quiere quitar, quiere limpiar todo aquello que te estorba para seguirle a Él. El Señor quiere poner orden en tu vida, ¿no? El Señor limpia a razón de fruto. El Señor quiere limpiar a razón de fruto, pues Él es Él es el labrador. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, pero dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Permanece en Jesús. Deja que Dios ponga orden y no seas como estos religiosos, ¿verdad? Que quieren aparentar nada más, que quieren verse bien con los demás, que quieren que otros vean lo bueno que hacen o las obras que hacen, ¿no? Sino sé como el publicano, ¿verdad? Señor, ten piedad de mí, soy pecador. ¿No? Límpiame, tira mi templo del orgullo y pon en mí tu Santo Espíritu, como decía David. Y terminando, dice el 18 al 19. Vamos a ir terminando. Versículos 18 y 19. Y lo oyeron. Vean aquellos que no quieren ser limpiados. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. ¿Por qué? Le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Dice el 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Es decir, ya estos hombres, estos religiosos, estos que no entendieron la voluntad de Dios, este encargo de Dios, ¿verdad? Para cuidar de la viña, para llevarlos a Cristo, que se indignaron además de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Además, buscaban cómo matar a Jesús. O sea, además de que no hicieron las cosas bien, querían matar al hijo, querían matar al hijo del dueño. Entonces, procuraban matarle. La salida más fácil del pecado es eliminar las cosas de Dios. La salida más fácil del pecado es eliminar las cosas de Dios. Cuando tú estás en pecado, lo mínimo que tú quieres hacer es saber de Dios, es eliminar las cosas de Dios. Te alejas de la iglesia, ¿verdad? Dejas de abrir tu Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado hace que tú quieras eliminar las cosas de Dios, porque hay vergüenza, porque no te puedes encontrar con Dios, ¿no? Y esto es lo que pasaba con estos hombres, ¿verdad? Querían eliminar a Jesús. Si eliminamos a Jesús, todo se acaba y seguimos igual, ¿verdad? Pero no sabían que también ellos estaban dentro de ese plan, ¿no? De darle muerte al Señor, puesto que la muerte iba a ser la sustitución del pecador. Iba a ser la justificación de cada uno de nosotros, de que nosotros no moriríamos, sino Jesús moriría, el justo por los injustos, y entonces nosotros por la fe tendríamos vida en Él y eternidad junto con Él. Entonces, por eso las expresiones, ¿verdad? De que escuchamos hoy, Dios no existe, ¿verdad? No creo que Dios haga esto, ¿no? Porque el mismo pecado hace que queramos eliminar a Dios, no porque estén convencidos de quién es Él, sino por temor, porque dice aquí, le tenían miedo. Todos aquellos que niegan a Dios es por temor a Él mismo, temor a su justicia, temor al celo terrenal, temor a lo que es mío. Cuando el Señor te dice, entrega toda tu vida, dice, no, ¿por qué? Si es mía. Entrégale tus diezmos al Señor. No, pues esto es mío, yo me lo he ganado. ¿Por qué? Hay pecado, ¿verdad? Y queremos apropiarnos de sus bendiciones, de lo que nos ha dado. Lo mismo que está pasando aquí con estas personas. Estaban teniendo celo de la iglesia, en este caso del pueblo, ¿verdad? Tenían celo. ¿Cómo se los vamos a entregar a Jesús, verdad? Entonces, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, que cuando Él venga, no encuentre en nosotros solo hojas bonitas, sino que encuentre frutos
frutos que son producidos por la permanencia en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, vamos a ir terminando. Te voy a dar unos minutos para que reflexiones ante esto que acabamos nosotros de hablar. Reflexiona tú solo con el Señor. Dile al Señor, ábrete con Él, abre tu corazón, ora ante Él, de acuerdo a este mensaje que Él te ha permitido escuchar, ¿no? Y sé sincero con Él, ¿no? Sé sincero con Él si tú has estado viviendo en apariencias, si has estado con un pie en el mundo y un pie con Él, que no te has comprometido al 100%, si te sientes necesitado de Él, si crees que una situación no te permite estar al 100% con Él, una persona, una actividad, ¿no? Pídele a Él que te haga una nueva criatura. Pídele a Él que te limpie, que te permita dar fruto, que te dé ese deseo de permanecer en Él, en su palabra, ese deseo de obedecer lo que Él te llama a hacer, ¿no? Ora hacia Él y expresa cómo te sientes. Pide perdón, pide también fortaleza, pide que Él te renueve cada día, ¿no? Y habla con Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias tú permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre, Señor, nos anima, que siempre nos confronta también, nos permite reflexionar hoy acerca de las apariencias, hoy acerca de si de verdad, Señor, te estamos siguiendo, o si somos solamente seguidores de lejos, o si somos seguidores no comprometidos, Señor. Que tú, Padre, nos lleves a tu palabra y poder entender que esta vida se trata de permanecer en ti y tú en nosotros, Señor. Y que por consecuencia damos fruto para ti, ¿no? Para tu gloria. Señor, que tú puedas encontrarnos cada día, Señor, puedas encontrarnos con fruto, Señor, y no solamente como algo que aparenta ser bueno, que aparenta tener fruto, sino frutos que te agradan, que nos llevan a darte la gloria, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que ha luchado con eso, con las apariencias, con la necesidad de ti, con la irresponsabilidad quizá, con un pie en el mundo, un pie contigo, Señor. Si hay personas aquí, Señor, tú transforma, tú limpia, tú cambia corazones, tú haz nuevas criaturas, tú transforma, Señor. Que eso es lo que tú sabes hacer, Señor, que lo que tu palabra hace, Señor, y que tú les des fuerzas, Señor, tu espíritu para que sea una constancia y sea algo que hacemos porque sabemos la esperanza que tenemos contigo, Señor. Que no sea un actuar en el que nos cansemos, sino en el que podamos ver la eternidad y saber que el servirte, el adorarte, Señor, lo haremos por siempre contigo, estando contigo en gloria, Señor. Así que limpia cada corazón, renuévalo y haz tu voluntad, Señor, en este lugar. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.